si estás haciendo un juego en tercera persona, seguramente en algún momento tu personaje se va a encontrar detrás de otro elemento, y no saber en dónde se encuentra tu personaje puede ser un poco molesto como jugador. Por eso en este video vamos a ver cómo mostrar la silueta de nuestro personaje cuando otro objeto se interponga entre el jugador y la cámara. Este video es posible gracias a los miembros oro del canal. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Ok, este es el videojuego en el cual estoy trabajando, y si nos damos cuenta, cuando mi personaje se posiciona detrás de otro objeto, no puedo saber en dónde se encuentra. Por supuesto, puedo mover la cámara con el joystick hasta encontrarlo, o incluso presionando este botón puedo recentrar la cámara hasta encontrarlo. Sin embargo, en muchos casos ninguna de estas dos soluciones es posible. Para eso, justamente necesitamos entonces mostrar la silueta de nuestro personaje cuando otro objeto se interponga entre el personaje y la cámara. Y hacerlo es muy sencillo, lo único que necesitamos es cambiar el material de nuestro personaje cuando se encuentre más lejos de la cámara que el obstáculo. Comencemos entonces creando ese material. Me voy a dirigir a mi carpeta de materiales y voy a crear un nuevo material. Le vamos a poner de nombre, por ejemplo, silueta, y dentro de este nuevo material vamos a modificar el tipo de shader que queremos utilizar. Queremos seguir utilizando Universal Render Pipeline, pero en cambio vamos a utilizar un material unlit. La diferencia entre un material lit y un unlit es que el unlit no va a ser afectado ni por luces ni por sombras, por lo tanto va a ser básicamente un material plano, y como lo que queremos es una silueta, entonces nos funciona perfecto. Aquí en la opción de base map vamos a cambiar el color por el color que queremos que tenga nuestra silueta. En este caso le voy a poner un color rojo solo para fines del tutorial. Y con eso ya tenemos listo nuestro paso 1. Ahora vamos al segundo paso, que es remover al jugador del resto de objetos que se están renderizando. Pero por supuesto, si queremos lograr eso, necesitamos que el jugador se encuentre en una sola capa o una capa independiente. Y hacerlo es muy sencillo, solamente tenemos que seleccionar a nuestro player, y aquí tenemos que asegurarnos de estar seleccionando el objeto que contiene todos los elementos que están componiendo a nuestro personaje, porque de lo contrario tal vez la silueta no llegue a funcionar del todo bien. Una vez que nos aseguramos de estar seleccionando ese objeto, entonces nos dirigimos a la parte de layer o capas dentro de ese objeto y vamos a seleccionar la capa de player. En mi caso yo ya la tengo creada, pero si a ti no te aparece la opción de player aquí, lo único que tienes que hacer es crear tu propia capa de player, y para hacerlo solamente tienes que irte a la última opción de add layer o agregar capa y crear una nueva capa. En este caso podría ser una nueva capa que se llame player tutorial. Y ahora cuando regreso a mi objeto y despliego mi menú de capas, voy a ver cómo me ha agregado una nueva opción con la capa que acabamos de crear. Al seleccionar esa nueva opción quizá te aparezca este mensaje, y lo único que te está preguntando es que si estás seguro de cambiarle a todos los objetos contenidos dentro de ese objeto que seleccionaste la capa a la cual pertenecen, y por supuesto que eso es lo que queremos, así que solamente tienes que darle clic a yes. Y ahora sí, con el jugador asignado a su propia capa, entonces podemos extraerlo del resto de objetos en el renderizado. Para eso solamente nos vamos a ir a la carpeta de settings y vamos a seleccionar forward render, y vamos a ver muchas opciones. La primera que nos interesa es la opción opaque en filtering, porque en este menú podemos seleccionar cuáles son las capas de todas las que tenemos creadas que queremos que se rendericen. Por ejemplo, si yo aquí desmarco el player, vamos a ver cómo automáticamente desaparece de mi viewport, pero también si yo le doy a play en el modo de juego, esa capa o todo lo que contenía esa capa ha desaparecido del render de mi juego. Y aunque esto parezca un error, es lo primero que necesitamos, porque de nuevo lo que queremos es separar a nuestro jugador del resto de objetos para entonces poder modificar particularmente cómo queremos que se renderice. Y esas particularidades justamente son las que podemos definir en Render Features. Le vamos a dar clic a este botón de Add Render Feature o agregar nueva función de renderizado, y después vamos a seleccionar Render Objects. Y lo que queremos hacer es crear dos funciones de render, una que muestre la silueta cuando el personaje está detrás de un objeto y otra que muestre el personaje de manera normal, porque recordemos que acabamos de sacarlo de render. Comencemos entonces por la primera, la silueta, así que vamos a ponerle un nombre y por supuesto le podemos poner silueta. Dejamos la función de evento tal cual y después en la opción del layer mask nosotros podemos definir en cuál de las capas queremos que esta función de render haga efecto, y por supuesto
supuesto que queremos que esta función actúe dentro de la capa del player. Y ahora vemos cómo nuevamente el personaje ha aparecido, porque es literalmente lo que le estamos diciendo al programa. Le estamos diciendo que en la función de render llamada silueta, cuando termine de renderizar todos los opacos, es decir, el resto de objetos, entonces vas a renderizar la capa de player. Pero nuestra función de render se llama silueta, entonces lo que queremos es no solamente que el personaje se renderice, sino también que su material se sobreescriba, y para eso tenemos la opción de overrides. Vamos a desplegar este menú y de inmediato podemos ver que podemos ingresar un nuevo material de sobreescritura. Entonces le voy a dar clic al botoncito de aquí, buscamos el material de silueta, recordemos que es esta silueta roja. Y ahora vemos cómo el material de mi personaje fue reemplazado por ese material que configuramos al inicio del video. Pero ahora tenemos un pequeño problema, y es que este nuevo material está actuando sobre nuestro personaje todo el tiempo. Y de nuevo, recordemos que lo que queremos es que ese material solamente aparezca cuando otro elemento esté interponiéndose entre el jugador y nuestra cámara. Y vamos a solucionarlo muy fácil. Lo único que necesitamos es activar el uso de la profundidad de la cámara dentro de nuestro override. Y si nos damos cuenta, aquí justamente tenemos una función llamada depth o profundidad. La activamos y al activarla vamos a ver dos nuevas opciones. Vamos a desmarcar write depth porque no queremos sobreescribir la profundidad, y en la siguiente opción vamos a escoger greater porque lo que queremos es que esta sobreescritura solamente funcione cuando la profundidad de nuestro personaje sea mayor. Así que seleccionamos eso y automáticamente vemos como nuestro jugador nuevamente ha desaparecido del viewport. Pero justamente eso es lo que queremos. En esta nueva función de render que acabamos de crear, estamos diciendo que cuando se terminen de renderizar los opacos o el resto de objetos, en la capa de player va a realizar una sobreescritura de material al material de silueta, y lo va a hacer solamente cuando la profundidad de todos los elementos que estén contenidos dentro de esta capa sea mayor a los que ya renderizó previamente. Y ahora si le damos play, nuestro personaje sigue sin aparecer dentro del juego, pero ahora si se posiciona detrás de otro objeto, entonces va a mostrar nuestro material de silueta. Y ahora entonces lo único que nos resta es volver a renderizar de manera normal a nuestro personaje, y para eso vamos a crear una nueva función de render. Vamos a seleccionar render objects nuevamente y aquí le vamos a poner, por ejemplo, mostrar al jugador, y finalmente en layer mask vamos a seleccionar player. Y básicamente eso sería todo, porque de nuevo en esta nueva función de render que acabamos de crear llamada mostrar al jugador, estamos diciendo que después de renderizar el resto de objetos o los opacos, va a renderizar todo lo que se encuentre en la capa de player. Y si ahora le damos play una última vez, entonces vemos como nuestro personaje se está renderizando correctamente dentro del escenario. Pero si nos posicionamos detrás de otro objeto, vamos a ver la silueta de nuestro jugador, y por lo tanto cuando perdamos de vista a nuestro jugador durante el gameplay sea bastante menos incómodo. Y eso, recuerden que pueden seguirme en Instagram y en Twitter o en directo casi todos los días aquí en el canal. Como siempre, espero que este video les sea útil y que haya quedado claro, y los espero la semana siguiente con uno nuevo. Muchísimas gracias.